Buenas noches para todos quienes participamos en este taller de oración que semana a semana hacemos como un esfuerzo del Centro de Espiritualidad Agustiniana en Colombia. Pidiéndole a Dios que bendiga nuestras vidas, que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, unimos nuestros corazones, nuestras mentes en Dios y llamamos al Padre que nos ama y que nos ha enviado a Jesucristo, quien nos ha enseñado a llamarlo Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos hoy en este taller de oración, haciendo la lectura orante de Marcos 8, versículos 27 al 35, pidiéndole al Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, por quien se santifica toda alma piadosa, que cree en Cristo para hacerse ciudadano de la ciudad de Dios. Ven, Espíritu Santo, haz que recibamos las mociones de Dios. Pon en nosotros tu fuego, ilumínanos y elévanos hacia Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidámosle a Dios que en su infinita misericordia nos otorgue la comprensión y la sabiduría. Hagamos la lectura orante del Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pidámosle al Espíritu de Dios que bendiga nuestros corazones y que podamos nosotros
vivir esta santa palabra que hemos escuchado. Algunas pautas para la lectura de este texto bíblico. La doble pregunta de Jesús sobre su identidad que escuchamos en este Evangelio da a entender que el Maestro esperaba una respuesta distinta de la gente, y a la que le dijeron que la gente respondía. A pesar de la rotunda respuesta de Pedro cuando le dice: "Tú eres el Mesías", la manera de entender este mesianismo tal vez estaba lejos de la verdadera comprensión que tenía Jesús sobre ser el Mesías. En el Antiguo Testamento se refiere generalmente al rey de Israel. El Mesías sería este rey, un personaje que se concebía elegido por Dios, adoptado por Dios mismo como un hijo. Sin embargo, la monarquía había desaparecido ya en el siglo VI a.C., y los grupos que esperaban la restauración de la dinastía de David fueron atribuyendo al Mesías esperado cualidades cada vez más maravillosas. Jesús prohíbe terminantemente decir esto a cualquier persona. Y en vez de referirse a sí mismo con el título de Mesías, usa uno distinto y se lo atribuye a sí mismo: Hijo del Hombre. Inspirado en Ezequiel, a quien Dios siempre llama Hijo de Adán, y también presentado en el libro de Daniel. Para Jesús, el destino del Hijo del Hombre es padecer mucho, ser rechazado por las autoridades políticas, religiosas e intelectuales, morir y resucitar. En una concepción popular del Mesías, como la que podían tener Pedro y los otros, el que Jesús fracase, muera, sea humillado y vilipendiado es inaudito. Sin embargo, la idea de un personaje que salva a su pueblo y triunfa a través del sufrimiento y la muerte no es tan desconocida para el pueblo de Israel. Ya se había usado una figura parecida cuando un profeta anónimo la encarnó
en el personaje del siervo de Yahvé, presente en el libro de Isaías. Pedro, como se manifestará más adelante en este mismo texto, sigue la dinámica de un Mesías terreno y glorioso. Para él es incomprensible un Mesías vencido y humillado. Apenas 3 versículos después, Pedro increpa al mismo Jesús por hablarles de la cruz. No te pase eso a ti. Sin embargo, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Hijo de hombre significa perteneciente a la raza humana. Como lo escuchamos, es el único título que se atribuye Jesús a sí mismo. En este Evangelio, por supuesto. Padecer mucho hace referencia a la multitud de sufrimientos que se van a extender durante el tiempo de vida que le queda al Maestro de Nazaret. Jesús clarifica cuál es el sentido de su misión. No niega ser el Mesías, pero nos invita a comprenderlo de una nueva manera, desde la perspectiva del Hijo del Hombre. Porque la perspectiva que tal vez tenían estaba opuesta a lo que presentaba Jesús. Lo que esperaban los judíos no era lo que estaba presentando Jesús. Y muchos de sus discípulos también estaban esperando ese mesianismo triunfante. Pero Jesús se presenta con un nuevo mesianismo, como Hijo del Hombre, que padecerá la muerte y resucitará. Es un mesianismo en el que no se impone el poder y el dominio sobre los enemigos. Como Pedro habla en nombre de los apóstoles, cuando Jesús le responde de cara a los discípulos, porque nos habla en ellos a todos nosotros, para que no perdamos el rumbo que nos conduce a la cruz resurrección. Quiere que todos veamos el error que supone no aceptar el mesianismo de Jesús cuando se entrega al servicio de los demás, cuando va caminando hacia la cruz resurrección. Pedro le propone exactamente lo mismo que le había propuesto Satanás al inicio del texto, ese mesianismo de triunfo y de poder de las tentaciones. Por eso es que Cristo llama a Pedro Satanás. Le dice a Pedro que se ponga en su lugar, ponte detrás de mí, porque el lugar del discípulo no es frente al maestro, como opositor, sino detrás de él, siguiendo sus pasos, su camino, su enseñanza, su vida. Lo que acaba de decir de sí mismo, lo explica ahora a la gente. El Mesías tiene que padecer, pero si el discípulo quiere participar del destino de su maestro, dice, si uno quiere venirse conmigo, que se niegue a sí mismo. Ese sí mismo hace referencia a nuestro falso yo, a lo que creemos ser, a lo que invita nuestra soberbia y nuestro deseo de imponer nuestro criterio a hacer nuestra fuerza y nuestro valor. Desapegarnos a ese falso yo es necesario, es imprescindible, para poder entrar por el camino que Jesús nos propone. El que quiera salvar su vida la perderá, dice el Evangelio, utilizando la palabra psique para vida. Esta vida no es solamente la vida biológica, es la vida en la cual buscamos la plenitud de la misma y hacemos que cada opción vital
nos esté llevando a la totalidad de una existencia cargada de sentido. Una vida integral, integrada. El que no deja de preocuparse de su individualidad, de sus necesidades, de su vida desintegrada, malogra toda su existencia. El que superando el egoísmo descubre su verdadero ser y actúa en consecuencia, ofreciendo su vida a los demás, dará pleno sentido a su vida, alcanzará su plenitud. Esta es la vida que encontraremos. Dejando aquella que es autorreferencial y egoísta, nos entregamos a vivir y a entender una vida en un sentido pleno, dándola por los demás para vivir en comunión vital. Escuchemos algunos de los textos que nuestro Padre San Agustín tiene, sobre todo el Sermón 232, comentando este pasaje del Evangelio de San Marcos. Dice nuestro Padre: recordad que cuando Jesús mismo preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, le respondieron con las opiniones ajenas. Unos afirman, dijeron, que eres Elías, otros que Juan Bautista, otros que Jeremías o uno de los profetas. Estas eran las palabras de los extraños, no las de los discípulos. Ved que los discípulos han de responder a la misma pregunta. Ahora, ¿quién decís vosotros que soy yo? Me habéis presentado las opiniones ajenas. Quiero escuchar lo que creéis vosotros. Entonces dice Pedro: uno por todos, puesto que es la unidad entre todos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. No ya uno cualquiera de los profetas, sino el Hijo de Dios vivo, el que da cumplimiento a los profetas y el Creador de los ángeles. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro escuchó lo que para él fue un horror oír de aquella voz. Dichoso eres, Simón, hijo de Juan, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado también en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado también en el cielo. La fe, no el hombre, mereció escuchar estas palabras. En efecto, el hombre en sí, ¿qué era sino lo que dice el Salmo? Todo hombre es mentiroso. Finalmente, a continuación de estas palabras, les anunció su pasión y su muerte. Agustín nos recuerda en la persona de Pedro nuestra realidad de seres humanos, que a veces nos dejamos llevar por la opinión o no tenemos la certeza y el compromiso vital de escuchar al Maestro. Sin embargo, nos recuerda que el mismo Pedro, dejándose guiar por la vida de Dios, por el Espíritu, por el Padre, puede comprender cosas más grandes. El misterio de Dios lo puede vivir y comprender y experimentar. Pero en algunas ocasiones se impone su criterio. Y es donde aparece la debilidad de este santo,
Y en este santo está también simbolizado todo discípulo que tiene la debilidad de no dejarse guiar por el maestro, sino de oponerse. Continúa nuestro padre San Agustín diciendo: finalmente, a continuación de estas palabras, les anunció su pasión y su muerte. Lleno de espanto, le dice Pedro: lejos de ti, Señor, tal cosa no sucederá. Entonces le responde el Señor: apártate de mí, Satanás. ¿Es Pedro Satanás? ¿Dónde quedan aquellas palabras: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás? ¿Acaso es dichoso Satanás? El ser dichoso es obra de Dios, ser Satanás del hombre. Por último, el Señor mismo expuso por qué le llamó Satanás: pues no saboreas lo que es de Dios, sino lo del hombre. ¿Cómo es dichoso entonces? Porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es luego Satanás? No saboreas lo que es de Dios. Cuando lo saboreabas eras dichoso, pero saboreas lo que es del hombre. No hay que ver tampoco la demonización del ser humano, sino la debilidad de la persona humana cuando no se deja guiar por el Espíritu, por Dios, por el Maestro. Nos lleva a tomar respuestas y criterios que tal vez nos alejan de la verdad que nos comunica el Mesías. Se impone nuestro criterio y no encontramos el camino de la salvación y de la paz. Continúa nuestro Padre: ved los altibajos que sucedían en el alma de los discípulos. Cual una salida y puesta de sol, tan pronto estaban de pie como yacía postrada, tan pronto llena de luz como de tinieblas, iluminada por Dios, entenebrecida por sí misma. ¿De dónde le venía la iluminación? Acercaos a Él y seréis iluminados. ¿De dónde las tinieblas? Quien habla la mentira, habla de lo que le es propio. Lo había dicho el Hijo de Dios, lo había dicho la vida, y temía que muriese la vida, siendo así que la vida no puede en absoluto morir, y el Hijo de Dios había venido a morir. Si Él no hubiese venido a la muerte, ¿de dónde recibiríamos nosotros la vida? Vivimos como divididos. Sin embargo, la única manera de encontrarnos, de integrarnos, de compartir y vivir en Dios es escuchando al Maestro de Nazaret y haciendo vida con Él, caminando tras de Él. Por eso escuchemos a nuestro Maestro, que nos pregunta: ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Más allá de las teorías y de lo que sabes de memoria, desde tu experiencia,
¿Quién es Cristo para ti? ¿Y vosotros, quién decís que soy? Recordemos los evangelios. Recordemos nuestra experiencia cristiana. Recordemos nuestro encuentro en la oración con el Señor. Y preguntémonos, ¿quién es Cristo para mí? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor en el Evangelio que acabamos de escuchar. ¿Cómo es tu seguimiento de Jesús? Según tu punto de vista, ¿en qué consiste negarte a ti mismo? Niego el imponer mi criterio y mi voluntad y me dispongo a escuchar al Maestro que me muestra el camino, la verdad y la vida. Ordeno mi vida según el amor de Dios. Busco primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora contempla a Cristo, haciendo la pregunta sobre quién dice la gente que es Él. Contempla cómo los diferentes apóstoles le responden. Contempla cómo Cristo te pregunta directamente a ti: ¿quién dices que soy yo? Respóndele. Mírale al rostro. Contempla su mirada. ¿Quién dices que soy yo? Contempla cómo Cristo viene a ti y te dice: toma tu cruz y sígueme. Contempla cómo Cristo mismo abraza su cruz y te invita a que tú abraces la misma. Contempla a Cristo que te invita a que lo sigas, a que lo reconozcas como Hijo de Dios. A que contemples su servicio y su entrega por los demás, ofreciendo su vida para el bien de todos, para su salvación.
para encontrar la vida en Dios con los hermanos. Que el Espíritu que habita en nuestros corazones nos lleve a llamar, a orar y a encontrarnos con el Padre que nos ama. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hagamos la oración final junto con nuestro Padre San Agustín. Vueltos al Señor, Dios Padre Omnipotente, démosle con puro corazón, en cuanto nos lo permite nuestra pequeñez, las más rendidas y sinceras gracias, pidiendo a su particular bondad, con todas nuestras fuerzas, que se digne oír nuestras plegarias, según su beneplácito, y que aparte también con su poder al enemigo de todos nuestros pensamientos y obras. Que acreciente nuestra fe, gobierne nuestra mente, nos dé pensamientos espirituales y nos lleve a su bienaventuranza, por su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que con Él vive y reina Dios en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pidiéndole a Dios que bendiga nuestras vidas y que su palabra alimente cada una de nuestras decisiones y nuestro discernimiento, nos confiamos en Él para que con nosotros haga su obra, para que nosotros sin Él no vivamos, para que unidos a la palabra y alimentados de esta gracia infinita que se nos ofrece en los evangelios y en la comunión de la Iglesia, podamos nosotros hacer una vida de hermanos, de discípulos, de hijos del Padre. Encomendando cada una de nuestras intenciones y nuestras necesidades, le pedimos al Padre del amor, como dice Agustín, que nos dé lo que manda y mande lo que quiera. Le pedimos su bendición para que descienda la bendición de Dios en cada uno de nuestros hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por participar de este encuentro de oración, de este taller de oración, de esta lectura orante del Evangelio cada lunes. Dios bendiga cada una de sus acciones, de sus pensamientos, y que podamos nosotros unirnos siempre en el amor de Dios. Feliz noche para todos.